Existen experimentos tan aterradores, tan inhumanos, que fueron eliminados de los registros oficiales para que nadie supiera la verdad. Casos donde la ciencia cruzó los límites de la moral, dejando cicatrices imborrables en la historia. Gobiernos, agencias secretas y laboratorios ocultos han llevado a cabo pruebas tan perturbadoras que cuando fueron descubiertas causaron indignación mundial. Pero, ¿cuántos otros aún no han salido a la luz? Imaginen que un gobierno decidiera manipular sus recuerdos, borrar su identidad y convertirlos en una marioneta sin voluntad propia, o que científicos de alto nivel realizaran experimentos clandestinos con tecnología que la humanidad aún no comprende. ¿Y si una bomba nuclear hubiera explotado en la Luna sin que el mundo lo supiera? ¿Y si algunas de estas pruebas aún continúan en secreto? Hoy, en el archivo secreto, exploramos 5 experimentos censurados que la historia ocultó por ser demasiado peligrosos. Y lo que descubriremos podría cambiar la forma en que ves la ciencia para siempre. Número 5. El experimento de Stanford. Cuando la psicología se salió de control. Imagina que entras a una habitación como una persona común y corriente, pero en cuestión de días, tu mente cambia por completo. Te conviertes en alguien que jamás pensaste ser. Un monstruo, un tirano, un abusador. Y lo peor, lo haces sin que nadie te obligue. No es un experimento de control mental. No hay drogas, no hay hipnosis, solo una simulación que revela el lado más oscuro del ser humano. Este no es un relato de ficción. Ocurrió en la vida real y es conocido como el experimento de la prisión de Stanford, un estudio psicológico que se salió tanto de control que tuvo que ser cancelado antes de tiempo. Pero lo más inquietante no es que el experimento fallara, sino lo que demostró sobre la verdadera naturaleza del ser humano. El experimento que no debería haber sucedido. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, quería entender cómo el poder y la autoridad afectan la mente humana. Para ello, seleccionó a 24 estudiantes voluntarios y los dividió en 2 grupos, guardias y prisioneros. Se suponía que era solo una simulación, pero en cuestión de horas se convirtió en una pesadilla. Los prisioneros fueron llevados a una prisión falsa construida en el sótano de la universidad. Se les dieron uniformes y números en lugar de nombres, despojándolos de su identidad. Por otro lado, los guardias recibieron gafas oscuras, porras y uniformes para reforzar su autoridad. No se les dieron reglas específicas, solo la instrucción de mantener el orden, cuando todo se salió de control. Al principio todo parecía bajo control, pero en menos de 24 horas, los guardias comenzaron a tomar su papel demasiado en serio. Empezaron a humillar, castigar y someter psicológicamente a los prisioneros. Lo que debía ser un simple experimento se convirtió en un ambiente de abuso psicológico extremo. Los prisioneros, que sabían que todo era una simulación, empezaron a comportarse como si estuvieran en una cárcel real. Algunos se negaban a comer, otros colapsaron emocionalmente. En tan solo 6 días, la situación se volvió tan inhumana que Zimbardo tuvo que intervenir y cancelar el experimento. La conclusión fue aterradora. Cuando a las personas comunes se les da poder absoluto, muchos terminan abusando de él. ¿Qué demostró realmente este experimento? El experimento de Stanford se convirtió en uno de los estudios más polémicos de la historia de la psicología. Demostró que, en las circunstancias adecuadas, cualquier persona puede convertirse en un abusador o en una víctima. Y lo más escalofriante es que muchos de los guardias, cuando fueron entrevistados después, no sentían remordimiento alguno por lo que hicieron. Este experimento ha sido cuestionado y criticado, pero su mensaje sigue siendo perturbador. ¿Cuántas veces en la historia la humanidad ha caído en la misma trampa sin darse cuenta? Número 4. La prueba de radiación secreta en humanos, experimentos ocultos que salieron a la luz. ¿Qué pasaría si te dijera que, sin saberlo, podrías haber sido parte de un experimento mortal? Imagina ir al hospital por un simple tratamiento y, sin que nadie te informe, ser expuesto a altas dosis de radiación como parte de un experimento secreto del gobierno. No es ciencia ficción, sucedió en la vida real. Durante décadas, personas inocentes fueron usadas como sujetos de prueba en experimentos con radiación, sin su consentimiento y sin saber que su salud estaba en riesgo. Lo más aterrador es que muchos de estos experimentos solo se revelaron años después. Un experimento mortal, pero real. A partir de la década de 1940, en plena Guerra Fría y en la carrera armamentista por la supremacía nuclear, científicos y gobiernos comenzaron a estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano.
No querían usar animales, necesitaban datos reales, y para obtenerlos utilizaron a personas comunes y corrientes como sujetos de prueba sin que ellos lo supieran. Entre las víctimas había pacientes de hospitales, embarazadas, soldados e incluso niños. Sin su consentimiento, fueron expuestos a niveles peligrosos de radiación, inyectándoles plutonio, uranio y otros materiales radiactivos solo para ver cómo reaccionaban sus cuerpos. No había tratamiento, no había advertencias, solo sufrimiento, y en muchos casos, la muerte. Las pruebas más aterradoras de la historia. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en Estados Unidos cuando 18 personas fueron inyectadas con plutonio radiactivo sin su conocimiento. Entre ellas estaba Ebb Cade, un trabajador afroamericano que había sufrido un accidente y fue hospitalizado. Sin informarle, los médicos le inyectaron plutonio y tomaron muestras de su cuerpo durante meses, observando cómo su salud se deterioraba. Pero él no era el único. En otro experimento, mujeres embarazadas recibieron suplementos radiactivos en hospitales, sin saber que en realidad estaban siendo expuestas a dosis mortales de radiación. ¿El resultado? Bebés naciendo con malformaciones genéticas, enfermedades terminales y en muchos casos, la muerte. ¿Por qué nadie detuvo esto? Lo más aterrador no es que estos experimentos ocurrieran, sino que se mantuvieron en secreto por décadas. Cuando comenzaron a salir a la luz en los años 90, el gobierno estadounidense se vio obligado a admitir lo que había hecho. Pero para muchas de las víctimas ya era demasiado tarde. Se descubrió que estos experimentos no solo se realizaron en Estados Unidos, sino en varios países, como la Unión Soviética, Japón y Alemania. Algunos informes indican que aún podrían existir documentos clasificados con más pruebas de que estas prácticas nunca se detuvieron por completo. ¿Realmente todo terminó? A pesar de las denuncias y las investigaciones, muchos archivos sobre estos experimentos fueron destruidos antes de que pudieran ser analizados. ¿Qué información contenían? ¿Cuántos más fueron víctimas de estos experimentos sin saberlo? ¿Podría algo similar seguir ocurriendo en la actualidad, oculto tras el velo de la seguridad nacional? Número 3. El proyecto A-119, el plan secreto para detonar una bomba nuclear en la Luna. ¿Y si te dijera que hubo un plan secreto para detonar una bomba nuclear en la Luna, no como prueba científica ni como un accidente, sino como una demostración de poder, un mensaje para el mundo que pudo haber cambiado la historia de la humanidad para siempre? Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero no lo es. El proyecto A-1119 fue una operación real, clasificada durante años, y su objetivo era hacer explotar una bomba atómica en la superficie lunar. El origen de un plan desquiciado. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en una carrera desesperada por la supremacía tecnológica y militar. La explosión de la primera bomba atómica en 1945 cambió el curso de la historia, pero para los años 50, la competencia no se trataba solo de armas, se trataba del espacio. Quien lograra dominarlo primero, dominaría el futuro. Fue entonces cuando, en 1958, un grupo de científicos militares estadounidenses diseñó uno de los planes más perturbadores de la Guerra Fría: detonar una bomba nuclear en la Luna para que todo el mundo lo viera. No importaba la contaminación radioactiva, ni las posibles consecuencias desconocidas. El objetivo era enviar un mensaje claro y aterrador. Estados Unidos tenía el control del armamento nuclear, incluso en el espacio. ¿Cómo iban a hacerlo? El plan era simple pero aterrador. Los científicos propusieron lanzar un misil intercontinental modificado, cargado con una bomba nuclear equivalente a la de Hiroshima. La explosión, calculada para ocurrir en el lado visible de la Luna, sería lo suficientemente grande como para ser vista desde la Tierra. Una demostración de fuerza sin precedentes. El equipo de científicos encargados del proyecto incluía a Leonard Riefel, un físico nuclear, y a un joven Carl Sagan, quien más tarde se convertiría en uno de los divulgadores científicos más famosos del mundo. Aunque la misión tenía un objetivo propagandístico, también querían estudiar los efectos de una explosión nuclear en el espacio. ¿Qué pasaría con el polvo lunar? ¿Se crearían nuevos cráteres? ¿Podría la explosión afectar la órbita de la Luna? ¿Por qué cancelaron el proyecto? A pesar de que el plan estaba avanzando, el proyecto A-119 fue cancelado repentinamente. ¿Por qué? Existen varias razones, pero la más aceptada es que los científicos comenzaron a temer que la explosión nuclear en la Luna podría traer consecuencias impredecibles. Algunos temían que la explosión afectara la estabilidad de la Luna o que la radiación pudiera generar problemas desconocidos para futuras misiones espaciales.
También existía el miedo a la reacción del público, ya que en ese momento los efectos de la radiación nuclear en la Tierra aún eran poco comprendidos. Finalmente, la NASA tomó otro rumbo y decidió que enviar humanos a la Luna sería un golpe mucho más fuerte contra la Unión Soviética que simplemente hacerla explotar. Fue así como nació el proyecto Apolo, que culminó con el alunizaje de 1969. Pero si el proyecto A1119 se hubiera llevado a cabo, el primer evento humano en la Luna habría sido una explosión atómica. Número 2. El experimento Filadelfia. ¿Un barco teletransportado? En 1943, la Marina de los Estados Unidos intentó hacer lo imposible, volver invisible un barco de guerra ante los radares enemigos. Pero lo que ocurrió ese día en el astillero de Filadelfia sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos dicen que el barco desapareció por completo y reapareció a cientos de kilómetros de distancia. Otros aseguran que los tripulantes quedaron fusionados con el metal del barco en una escena de terror absoluto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Y por qué el gobierno ha evitado hablar de este experimento? El secreto del USS Eldridge. Según los informes, la Marina trabajaba en un proyecto ultrasecreto para hacer los barcos indetectables ante los radares nazis. Usando potentes campos electromagnéticos, intentaron doblar la luz alrededor del USS Eldridge, un destructor de escolta. Pero algo salió terriblemente mal. Testigos afirman que el barco desapareció en un destello azul y se desmaterializó por completo, solo para reaparecer minutos después en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros de distancia. Cuando el barco regresó a su punto de origen, algunos tripulantes estaban fuera de sí, confundidos y desorientados. Pero lo más aterrador fueron aquellos que quedaron atrapados dentro del casco del barco, fusionados con el metal, como si hubieran sido parte del experimento. ¿Qué ocurrió realmente? La Marina de Estados Unidos ha negado que el experimento Filadelfia haya ocurrido, asegurando que todo es un mito. Pero los documentos relacionados siguen clasificados, y testigos han afirmado que vieron con sus propios ojos un barco desaparecer y reaparecer en otro lugar. ¿Fue un error científico? ¿Un experimento de teletransportación? ¿O una prueba con tecnología que aún no comprendemos? Si este experimento fue real, ¿qué otros secretos aún ocultan los gobiernos sobre la manipulación del espacio y el tiempo? Número 1. MK Ultra, el experimento de control mental más oscuro de la historia. ¿Y si te dijera que hubo un experimento real donde el gobierno intentó controlar la mente humana? No es ciencia ficción, es la historia oculta de MK Ultra, el programa secreto de la CIA diseñado para manipular el pensamiento, borrar recuerdos y convertir personas en armas vivientes. Se llevaron a cabo pruebas con drogas, torturas psicológicas y manipulación extrema, todo en nombre de la seguridad nacional. Pero lo más aterrador es que las víctimas nunca supieron que estaban siendo parte de él. ¿Cómo funcionaba el proyecto MK Ultra? Desde los años 50 hasta los 70, la CIA realizó más de 150 experimentos secretos en hospitales, prisiones y bases militares. Los sujetos de prueba eran drogados con LSD y otras sustancias alucinógenas sin su conocimiento. Luego, los científicos usaban hipnosis, privación del sueño y mensajes subliminales para intentar borrar sus recuerdos y reprogramar sus mentes. Algunas víctimas entraron a hospitales por tratamientos comunes y salieron con la mente completamente destrozada. Otros olvidaron su identidad, perdieron la capacidad de hablar o sufrieron paranoia extrema por el resto de sus vidas. A lo largo de la historia, los gobiernos y las agencias secretas han llevado a cabo experimentos tan perturbadores que fueron borrados de los registros oficiales, desde manipulación mental y pruebas con radiación, hasta intentos de alterar el espacio y el tiempo. Cada uno de estos proyectos nos deja con la misma pregunta inquietante. Si esto es lo que se ha descubierto, ¿cuántos más siguen ocultos? El experimento Filadelfia, MK Ultra, el proyecto A1119, fueron desmentidos, censurados y eliminados de la historia. Pero los documentos clasificados, los testigos y las pruebas indican que algo oscuro sucedió, y que tal vez aún siga ocurriendo. ¿Cuál de estos experimentos te impactó más? ¿Crees que el gobierno sigue realizando pruebas secretas en la actualidad? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias ocultas, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo archivo secreto. Nos vemos en el siguiente misterio.